Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 12. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el verso 1, ustedes leen el verso 2 y así nos vamos a unir en el versículo 12, pero luego vamos a iniciar a leer de una vez. Algo se cayó. Vamos a leer el capítulo 2 de Job también, del 1 al 10, y ahí es donde nos vamos a unir todos, ¿de acuerdo? Vamos a terminar hasta el 12 del 1 y continuamos con el capítulo 2 del 1 al 10, por favor. Padre, en tu nombre leemos la palabra, sabemos que tu palabra es bendita por ti, Señor, y te pedimos, Dios, que en esta tarde nos des sabiduría y nos des discernimiento para que podamos comprenderla, Padre, en el nombre de Jesús. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ustedes? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Ustedes? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay ningún bueno en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le hagas nada de Jehová en su casa y su Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes en su mano. Capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Después de Satanás a Jehová, Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: si él no quiere todo lo que Dios le tiene dar por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí que extiende tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un yeso para pasar a red, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Todos? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien, y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ruego en esta hora que seas tú hablando a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer la declaración de fe de esta iglesia y dilo conmigo: hermoso Espíritu Santo, te ruego que reveles tu palabra
que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que tu gracia, tu poder y tu misericordia permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Dáselo con ganas, así como cuando vas a ver a la médica, tranquilo. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bien, el tema que voy a compartir en esta tarde se titula La prueba e integridad de Job. Qué bueno que le dio la Biblia, hermano. Estaba viendo los que traen Biblias. Hacen alabanza y no traes tu Biblia. Tienes un ministerio, tiene que traer su Biblia. Miren, por eso yo recomiendo que no la proyecten, porque nos hemos vuelto muy comodines. Y cuando necesitamos compartir, no vamos a saber dónde están los versículos. Nuestro deseo es que la iglesia sea edificada, no es por otra cosa, entiéndanme por favor. No es por hacernos sentir mal, ni Dios lo dejó es por hacernos sentir mal, lo dejó para nuestro bien. Lo vimos el jueves. ¿Por qué debemos de tener temor a Dios? Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros. Los primeros que deben de poner el ejemplo son los que tienen un ministerio, y principalmente el ministerio de alabanza, porque es donde Satanás pelea la adoración. Satanás siempre ha querido la adoración, y si el ministerio de la alabanza no anda en santidad, vamos a estar secos, porque Dios dice la palabra que Dios desciende ¿en dónde? En medio de la alabanza de su pueblo. Es por esa razón. Papás, animen a sus hijos a traer su Biblia escrita, o por lo menos digital, pero que traigan su Biblia. Es importante conocer la palabra del Señor. Amén. Ok. Dijimos que el tema de esta tarde es la prueba e integridad de Job. ¿Qué es una prueba espiritual? Es una situación o tiempo de dificultad que vivimos o atravesamos. Es una situación de dificultad que vivimos o atravesamos. No sé cuántos hayan tenido alguna prueba en su vida después de conocer de Cristo. Sí, fue una prueba muy dura el año pasado. Dios usa estas pruebas para evaluar nuestra fe, nuestro carácter, nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué es la integridad? La integridad es la honestidad, la rectitud, la dignidad, la lealtad y la sinceridad de una persona, en este caso, a Dios. Esa es la integridad. Y vamos, el tema se llama la prueba y la integridad de Job. Vamos a profundizar un poquito en estos pasajes que leímos. Job capítulo 1 verso 1 del 1 al 8. Vamos a ver la prueba de Job. Vamos a leerlo, estos versículos en la versión lenguaje actual. Vamos a compararlo, por favor. ¿Lo proyectas, por favor? Es así, la vamos a proyectar porque es un lenguaje, una edición diferente a la que manejamos. Dice la escritura en el verso 1: había una vez en cierto país llamado Uz un hombre muy bueno y honrado. ¿Cómo era Job? Un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. ¿Qué hacía Job? Obedecía a Dios en todo y evita hacer lo malo. Una pregunta: ¿obedecemos a Dios en todo? Si no traemos la Biblia, se supone que venimos a ser edificados, a estudiar la palabra del Señor. Y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico en la región del este. ¿Cómo era Job? Rico. Dios no tiene nada contra las riquezas, no tiene en contra de las riquezas. Dios quiere que todos y cada uno de sus hijos sea bendecido, sea prosperado, porque ese fue el propósito de venir dentro del propósito de darnos salvación y redención, bendecir, que tuviéramos una vida abundante, dijo el Señor Jesucristo. He venido para darles vida y vida en abundancia. Y abundancia es que no te falte nada, porque Dios no quiere ver a sus hijos mendigando.
Dice la Biblia y dice el salmista: fui joven, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios no quiere que ninguno de sus hijos andemos mendigando, sino que todos seamos bendecidos para que honremos el nombre de Dios. Vemos que Job era un hombre rico, dice la palabra. Tenía 7, y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudiera haber cometido. Fíjate, era un hombre que tenía cuidado de sus hijos. Decía: no sé si mis hijos en la fiesta, en el calor del ambiente, hayan ofendido a Dios. Dice: yo voy a ofrecer sacrificios para que si hubieran pecado, Dios los perdone. Ese es el cuidado que debemos tener los padres para con los hijos. Tenemos que estar al pendiente lo que están ahí, y sobre todo su vida espiritual. Por eso es que como pastores estamos al pendiente. No es por molestarlos, es porque queremos que su vida sea bendecida, que su vida sea prosperada, y sobre todo que no se pierda su alma. Ese es el propósito. Si no, ¿qué haríamos? ¿Qué cuenta le daríamos al Señor? No se moleste si le decimos: es por su bien. Es por su bien. Escúchelo. Es Dios hablando a su corazón. Dice la palabra: se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Me imagino que él acostumbraba orar por sus hijos y ahí ofrecía sus holocaustos. Vamos en el verso: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Y Dios le dijo: hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó: vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Fíjate cómo lo consideraba Dios. No hay nadie en toda la tierra, nadie tan bueno como él, y siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador respondió: por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Vemos que Satanás le estaba diciendo a Dios que Job le servía por interés, por lo que tenía, por lo que le había dado, por las riquezas, por los bienes materiales. Pero vemos el verso 11: pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios le dijo al acusador: muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. Vemos cómo Dios le permitió probar a Job. El diablo decía que Job le servía y era fiel por interés. Tal vez en cierta manera tenga razón, porque tristemente hay gente que le sirve por interés a Dios, o que viene a la iglesia por interés, a ver qué recibe de Dios, a ver qué le da Dios, o viene a pedir un milagro, viene a pedir trabajo, Dios lo bendice y ya no se para, así como los leprosos. Pero Dios no quiere que ninguno de nosotros sea así, malagradecido, que nosotros seamos fieles, y no solo en las buenas, sino en las pruebas también. Vemos que Job era fiel porque le amaba. Y Satanás, después de tener el permiso de Dios, vemos que sale enojado y va contra Job. Y dice la escritura, usted puede leer los demás capítulos en su casa. Dice la escritura que Satanás provocó que se levantaran tribus contrarias
y mataran los camellos, se llevaran los burros, mataran a todos sus esclavos. Y así le destruyó todo. Y finalmente dice la Escritura que se levantó un viento muy fuerte. Recordemos que Satanás tiene poder. Se levantó un viento muy fuerte, dice la Escritura que sacudió la casa por las 4 esquinas y cayó sobre los hijos de Job y murieron todos. Imagínense la prueba tan difícil para este hombre: perder todos sus bienes, y no solamente lo material, sino perder 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. ¿Qué siente un padre de familia cuando pierde un hijo? Me imagino que un gran dolor. Un gran dolor. Ahora imagínense este hombre que perdió 10 hijos en un solo día y que le fueron quitados todos sus bienes: esclavos, tierras, animales, camellos, todo quedó en la ruina. Pero dice la palabra que aún así Job no dijo despropósito alguno en contra de Dios, sino que dijo: Dios dio y Dios quitó, Jehová dio y Jehová quitó, y sea en todo el nombre de Jehová bendito. Mire el corazón de este hombre. Era un corazón temeroso de Dios, que no le importaban los bienes materiales, no le importaba aún que sus hijos hubieran muerto, pero a él le importaba que Dios, su Redentor, vivía. Él dijo: sé que mi Redentor vive. Entonces vemos que él estaba declarando algo profético. Estaba declarando que Jesús mismo vive, aunque él no, todavía faltaban muchos años para que Dios viniera. Porque ¿quién es nuestro Redentor? Cristo Jesús. Él fue el que nos redimió en la cruz del Calvario. Y decía, estaba confesando Job que Dios, a pesar de todo lo que le había hecho el demonio, Dios lo podía redimir. Es decir, lo podía levantar otra vez. Y al final de la historia de Job, eso es lo que dice. Vemos cómo el diablo, su función la desarrolla, pero muy bien, pero no puede tocarnos, no puede tocar a un hijo de Dios mientras éste ande bajo su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo tiene en cerco y Dios lo guarda. El mismo Satanás reconoció. Y si tú andas bajo la voluntad de Dios, ten la seguridad que Satanás no te puede tocar si Dios no le da permiso, salvo que Dios quiera probar tu corazón. Entonces, cuando entramos en pruebas, yo le digo porque he pasado por pruebas difíciles, y el año pasé una muy dura, pero Dios usa esas pruebas precisamente para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter, nuestra integridad y nuestra fidelidad y sinceridad a Él. Eso es lo que Dios quiere. Así de que cuando estés en diversas pruebas, dice la Escritura que nos gocemos, dice Santiago: gozaos cuando te encuentres en diversas pruebas. Pero muchas veces no nos gozamos, nos afligimos, nos entristecemos. Pero ¿sabes lo que debes de hacer? Pon alabanzas, escucha predicaciones. Si no puedes salir de casa, oye alabanzas, oye la palabra de Dios, y eso te va a fortalecer. Eso te va a fortalecer. ¿Cómo era Job materialmente hablando? ¿Cómo era Job? Rico, el más rico de aquella región. ¿Cómo era Job espiritualmente hablando? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, si era un varón recto, un varón perfecto, un varón temeroso de Dios y apartado del mal, entonces ¿por qué le sucedió todo esto? ¿Por qué le sucedió todo esto? Porque Dios lo puso a prueba. Dios quiso demostrarle a Satanás que en realidad era un hombre íntegro y que él no se equivocaba, que Dios no se equivocaba, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dilo conmigo: Dios conoce mi corazón. No puedo engañarlo. Jamás podremos engañar a Dios. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe si tú estás pensando palabras buenas o palabras malas. Él lo conoce todo. Dios sabe y Dios escucha todo. Dios ve y Dios oye todo. No podemos escondernos de Él.
Entonces, eso es lo que Satanás quería destruirlo. Y Dios quería probar su corazón para saber si Job le servía realmente por amor, por fidelidad o por interés, como el demonio estaba asusando. Decía, no, él te sirve por interés, por lo que tú le has dado, por lo que tú le diste. Pues guarda su familia, guardas a sus hijos, les tienes un cerco. Fíjate cómo Satanás sabía que había un cerco espiritual de ángeles en derredor de Job, de su familia y de todos los bienes que él le había dado. Y así es en nuestra vida. Pero si tú andas mal, vas a tener un portillo por ahí en ese cerco. Por ahí va a entrar Satanás. ¿Y qué va a tratar de hacer? Destruir tu vida y la de tu familia. Dios quería demostrarle a Satanás que conoce el actuar de todos los hombres y demostrarle que él no estaba equivocado con Job. Y así como mencionaba hace un momento, lamentablemente hay personas, claro que no aquí, en este lugar, claro que no es aquí, es en otro lugar, que buscan a Dios y sirven a Dios por interés de que lo sane, interés de que sane una familia, interés de que lo saque de la deuda, interés de que lo saque de algún problema matrimonial o familiar. Y cuando esto sucede, se olvidan de Dios. Y si no les concede el milagro o lo que hayan pedido a Dios, como ellos quieren, con mayor razón, se van más rápido de la iglesia y le dan la espalda a Dios y se apartan de su camino. Espero en Dios que no suceda en ninguno de los que estamos aquí. Que busquemos y sirvamos a Dios por amor, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Usted y yo debemos mantenernos firmes y fieles a Dios, a su palabra, en cualquier prueba, en cualquier circunstancia que Él permita que vivamos o atravesemos. Es verdad, hay momentos difíciles en los cuales nos sentimos pues cierto desánimo, como yo les platiqué cuando yo estaba recién fracturada la columna. En los primeros meses sentía tristeza, pero le pedí al Espíritu Santo que no falte mi fe, que no mengue mi fe, y eso fue lo que me sostuvo. Job tenía un corazón sujeto a Dios y y no a los bienes materiales. Por eso la prueba ante Dios pasó la prueba ante Dios y avergonzó a Satanás al mantener su fidelidad a Dios. No importó a Job que le destruyera, que le quitara todo, y aún sus propios hijos. Él se mantuvo fiel a Dios, mantuvo su corazón íntegro a Dios. Y a veces sabemos que luego vinieron unos amigos a criticarlo. Y a veces eso sucede. A veces vamos a ser criticados en las pruebas como los amigos de Job lo criticaron. 3 de los mejores amigos criticaron y condenaron a Job diciendo que él se encontraba en esa desgracia porque él y sus hijos estaban en pecado. Vamos a verlo en Job capítulo 8 verso 1. Dice la palabra del Señor: respondió Bildad suita, así se llamaba el amigo, y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y si tus hijos pecaron contra Él, los echó en lugar de su pecado. Vemos que estaban acusándolo, que estaba así porque estaba en pecado. Sigamos leyendo. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, verso 6, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, irá a prosperar tu morada de tu justicia. Estaban diciendo que si él pidiera perdón a Dios, Dios lo perdonaría y lo levantaría. Ellos estaban juzgando, criticando, señalando que Job estaba en esa situación por su pecado y que sus hijos habían sido desechados por causa de su pecado. Y eso vamos a compararlo con la lenguaje actual, por favor. Ahí vamos a leer del 1 al 4 solamente, porque unen algunos versículos. Entonces Bildad le dijo a Job: hablas con la violencia de un fuerte huracán. ¿Cuándo te vas a callar? Porque Job decía: pues yo no he pecado, yo sé en mi corazón que soy inocente, he sido fiel a Dios. Y no creían los amigos. Si fueras fiel a Dios no estuvieras así.
Estás así por tu maldad, estás así por tu pecado. Dios no hubiera matado a tus hijos si tú estuvieras bien, los mató por su pecado. Mas no sabían lo que Dios había hecho. Dice, el Dios Todopoderoso nunca hace nada injusto. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les ha dado ¿qué? Su merecido. Estaban juzgando muy fuertemente a Job. Y eran sus mejores amigos. Se supone que ellos deberían de ir a darle palabra de aliento, palabra de consejo, palabra de esperanza. No te apures, Job, estamos contigo, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a ayunar por ti a Dios, para que Dios restaure tu vida. No sabemos por qué estés pasando esta prueba, pero vamos a ayudarte. Fue todo lo contrario. Porque Satanás aún usó a esas personas para afligir más a Job. Y dice ahí el verso 5, pero si tú eres inocente, habla con él y pídele perdón. Él te protegerá y te recompensará devolviéndote todo lo que tenías. Sin saber, ellos estaban profetizando que Dios le iba a poder y tenía el poder de regresarle a Job todo lo que tenía. Pero vemos cómo esos amigos, que pues Dios nos libre de esos amigos, ¿verdad? Cómo criticaron a Job. Y desafortunadamente en la vida encontramos también, y tristemente, hermanos, que cuando un hermano está pasando pruebas o luchas, lo empiezan a criticar, lo empiezan a señalar, empiezan a hacerle sentir mal y decir que está en pecado y que eso le pasó por su desobediencia. Pero yo les puedo decir que tengamos cuidado, porque no sea que Dios se enoje como se enojó con los amigos de Job que lo criticaron y se vuelva contra nosotros. Porque no sabemos si esa persona, ese hermano, esa hermana está pasando prueba, está pasando lucha, porque Dios lo está probando. Nosotros no caigamos en la crítica, en juzgar y condenar. Al contrario, oremos, porque pecamos más nosotros que criticamos y señalamos que si esa persona hubiera pecado. Dios se encendió en ira contra los amigos de Job. Vamos a Job capítulo 32, verso 1 al 5, en la Reina Valera, por favor, ¿lo proyectas? Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Él decía que él era, pues no había pecado contra Dios. Y vemos de qué manera él se justificaba. Verso 2, asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Él también se enojó contra Job. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Se encendió en ira contra Job y lo empezó a acusar, lo empezó a vituperar y decir cosas. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo oye, repítelo de nuevo conmigo: Dios todo lo ve y todo lo oye. Dios, que todo lo ve y todo lo oye, se enojó contra ese hombre. Vamos a compararlo en el lenguaje actual, del 1 al 4, por favor. Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés capítulo 8, verso 14. ¿Por qué a veces vemos que a los hombres buenos, a las personas buenas les suceden cosas malas, y a los malos les suceden cosas buenas? Aquí está la respuesta. Vamos a Job 8:1. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras ¿de qué? De impíos. Hay personas que están pasando pruebas y nosotros podemos caer en el mal que hizo caer Satanás a los amigos de Job, criticar y condenar a esa persona sin saber por qué está pasando esa prueba. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Por qué leo este texto? Porque ahí nos muestra que hay cosas que le suceden a las personas que obran bien, como si fueran personas malas.
y a las personas que son malas como si fueran buenas. Pero Dios, por eso dice la Escritura, aún con todo esto yo sé que a los que temen a Dios les irá bien. ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? Porque Dios está probando. Dios está probando su corazón. Está probando su fe, su obediencia. Está probando si realmente es leal a Él por amor. Dios, y todos vamos a ser probados. En un momento determinado de nuestra vida vamos a ser probados. Tu fe va a ser probada. Tu lealtad va a ser probada, tu fidelidad va a ser probada, tu integridad va a ser probada, para ver si de veras eres fiel a Dios, o le sirves por interés, o le sirves por vanagloria, o le sirves por otra cosa. Por eso no debemos de criticar, o juzgar, o condenar, y señalar a los hermanos que estén pasando alguna prueba o dificultad, porque puede ser que Dios los esté probando. Y no sea que su ira se vuelva contra nosotros, así como sucedió con los amigos de Job. No caigamos en esa trampa del enemigo como cayeron los amigos de Job al criticarlo, juzgarlo, porque esto puede hacer que Dios se vuelva contra nosotros. Vamos a Job 42, verso 7, por favor, en el lenguaje actual. Después de haber hablado con Job, Dios se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy muy enojado contigo. ¿Cómo estaba Dios? Muy enojado con sus amigos y con tus dos amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Porque decían, no, Dios, ¿cómo va a torcer el juicio? ¿Cómo va a torcer la verdad? ¿Cómo? Él está así. Pues no sabían que Dios estaba probando a Job. Así que ahora acompañen a Job y quemen en mi honor 7 toros y 7 carneros, para que yo, ¿qué? Los perdone. Dios tuvo misericordia por amor a Job y les dio una oportunidad de vida. Y les dijo, sacrifiquen esos animales. Dice, Job me rogará por ustedes. Fíjense, ¿quién iba a interceder por ellos? Job. Aquel a que habían criticado, aquel a que habían señalado, aquel a que habían juzgado, vituperado, Dios pidió que Él interviniera por ellos. Si Él intervenía por ellos, Dios los iba a perdonar. Y si no, no. Fíjense. Por eso tengamos cuidado cuando nosotros veamos a un hermano en prueba, lucha, mejor oremos por él. En vez de criticarlo y señalarlo y decir, no, está así porque andará en pecado, cuidado. Y en atención a sus ruegos, no los haré quedar en vergüenza. En atención a los ruegos de Job. Pero reconozcan que a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. ¿Dios escuchó lo que estaban diciendo los amigos de Job? Claro que lo escucha. No olvides, Dios ve, Dios escucha todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Dios lo sabe. El verso 9. Entonces Elifaz, Bildad y Zofar fueron y cumplieron lo que Dios les mandó hacer. Y Dios atendió los ruegos de Job. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Lo que había confesado uno de sus amigos se estaba cumpliendo. Dios le devolvió el doble. Todos hemos leído ese pasaje y lo vamos a leer al final. Dios le devolvió el doble y restauró su vida. Pero mire lo que le pidió Dios a Job. Probó todavía su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ora por tus enemigos, ora por los que te maldicen, ora por los que te persiguen, y así serás hijo de Dios. Mire, Jesús lo reafirmó. Yo les digo que oren por sus enemigos, oren por los que les maldicen, oren por los que los persiguen. Dios todavía probó su corazón, le destruyó sus bienes, le destruyó todo, le quitó a sus hijos y todavía probó su corazón para ver si tenía un corazón perdonador. Y era capaz de orar por aquellos que lo estaban criticando, por aquellos que lo estaban juzgando. Y cuando Job oró por esos amigos, Dios los perdonó.
Pero sucedió algo maravilloso. ¿Qué sucedió en la vida de Job? ¿Qué sucedió? Fue restaurado. Lo restauró, lo sanó y además lo bendijo, le multiplicó los bienes. Por eso el Señor Jesucristo dice: ora por los que te persiguen, ora por los que te critican, ora por los que te maldicen, porque no es fácil orar por las personas, y menos por una persona que te critica, menos por una persona que te maldice, menos por una persona que te persigue. Pero nuestro deber como cristianos es orar, porque si tú no oras por esas personas, tu corazón va a quedar atado, y Dios no va a poder bendecir, porque escrito está: si no perdonas a los hombres, yo tampoco te perdonaré. En Mateo 6. Ve hasta dónde llegó la prueba de Job. Probó su integridad, probó su integridad, pasó las pruebas y probó su integridad todavía. Dijimos que integridad es honestidad, rectitud, dignidad. Y vamos a ver esto en Job capítulo 2, verso 1 al 10. Un día los miembros de la corte celestial, o sea, los ángeles, porque ustedes se fijan, la palabra en la nueva versión dice los hijos de Dios. Los hijos de Dios se refiere a ángeles celestiales, a seres celestiales que servían a Dios. Y ahí dice en la traducción viviente: un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador, ¿quién es el acusador? Satanás, vino con ellos. Verso 2, el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. ¿Dónde anda Satanás? En la tierra. Todas esas maldades que suceden, ¿tú crees quién incita a las personas a hacerlas? Satanás. ¿Quién incitó a sus amigos a criticar a Job? Satanás. Dice la palabra en el verso 3: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. ¿Cómo lo catalogaba Dios? Como el mejor hombre en toda la tierra. Fíjate bien, ¿quién de nosotros podríamos decir: Dios me considera como el mejor hombre o como la mejor mujer en toda la tierra? Necesitamos mucho buscar a Dios. Dice ahí: es un hombre intachable y de absoluta integridad. Dios estaba reconociendo su integridad. Dios estaba reconociendo su honestidad, su rectitud, su dignidad, su lealtad y su sinceridad. Recordemos que Satanás lo estaba acusando que era fiel a Dios porque tenía riquezas y por lo que le había dado. Pero la lealtad ahí estaba siendo comprobada. Dice: tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Ve qué importante es el temor a Dios. El temor a Dios es importante para que seamos guardados del mal y para que nos vaya bien. Ese es el deseo de Dios, que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros. Padres de familia, ¿cuántos quieren para sus hijos eso? Amén. Tienes que tener temor a Dios. Y el temor a Dios es apartarte del mal, es buscar la sabiduría en su palabra. Y dice ahí: además he conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Dios estaba aprobando a Job. Dios estaba permitiendo que le sucediera todo esto a Job sin ningún motivo, con el único propósito de probar su fidelidad y su lealtad y demostrarle a Satanás que había hombres íntegros y fieles a él. Y Dios quiere encontrar muchos hombres y mujeres íntegros y fieles a Él. Esforcémonos por ser hombres y mujeres fieles, íntegros, honestos, temerosos de Dios, para que nos vaya bien y el cerco espiritual que Dios ponga sobre nosotros no sea roto, no sea quitado y no seamos tocados o destruidos por Satanás. Y dice ahí: Satanás respondió al Señor: piel por piel,
cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Estaba diciendo que los bienes no eran importantes. Tócalo a ver si no te maldicen. Dice ahí, todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. ¿Quítale qué? La salud. Hasta eso Dios puede permitir para probar nuestro corazón. Así de que cuando te encuentres enfermo, no reniegues, mantente fiel a Dios y recuerda que la prueba terminará. Y cuando tú veas a un hermano enfermo, no critiques, no juzgues, no condenes, porque puedes ser condenado tú. Ora mejor por él, ora mejor por ella, para que Dios no se vuelva en ira contra ti. Recuerda que Él oye y escucha y ve todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que observamos, Él lo ve. Y dice ahí, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites ¿qué? La vida. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Dios le permitió que le destruyera todo, Dios le permitió que le quitara la salud, Dios le permitió que lo enfermara con una sarna maligna, pero le prohibió que le quitara la vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios y ¿qué hizo? Hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teca. Su esposa le dijo, fíjate bien, mujeres, tengan cuidado. Fíjate bien. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Satanás usó a sus amigos, vio que no le dio resultado con Job. ¿Y a quién usó? A la esposa de Job. ¿Y qué le decía? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Satanás quería que Job perdiera su integridad delante de Dios. ¿Y a quién usó? A su esposa. Esposas, cuando ven a su esposo enfermo, en prueba, no lo critiquen, no lo señalen, porque Dios se puede volver contra ti. Se supone que la esposa es la ayuda idónea y es la que debe de venir con palabras de aliento, con palabras de esperanza, decirle, no te preocupes, los dos vamos a salir adelante, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a interceder, vamos a clamar a Dios y juntos vamos a salir de esta prueba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ya no son dos, sino que uno. Satanás echa mano de lo que se puede y de lo que se deja. Y esposas, si ustedes se dejan usar por Satanás, en vez de ser de bendición a su esposo, ustedes van a terminar por destruirlo. O esposos, puede ser que su esposa esté enferma y ustedes, en vez de orar, en vez de interceder por ella, la abandonen, como muchos hombres hacen. Que eso no suceda en los hijos de Dios. Ora por ella, intercede por ella, clama por ella, porque ya no son dos, sino uno solo. Somos ayuda idónea uno del otro. Dios para eso nos unió, para ayudarnos. No es el pacto que hacemos. Prometo serte fiel en lo próspero, en la adversidad, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud. No es lo que decimos. Y a la hora de la prueba, ¿qué hacemos? Huimos, como sucede en el mundo. Muchas mujeres son abandonadas por sus hombres cuando algún hijo sale enfermo, o cuando la mujer se enferma, o al revés, sucede también, mujeres que abandonan a sus esposos porque está enfermo, porque ya no puede trabajar. En vez de trabajar y apoyar a su familia, la abandonan. Y Dios no quiere eso a ninguno de sus hijos ni ninguna de sus hijas. Por eso dejó estas historias, para nuestra enseñanza, para nuestro apercibimiento, para que nosotros tengamos cuidado y no caigamos en las trampas de Satanás. En vez de criticar al esposo o a la esposa, ora por él. Dobla rodilla para que Dios, en su gran amor y misericordia, restaure la vida de tu esposo, restaure la vida de tu esposa y puedan salir victoriosos, porque Cristo ya ganó la victoria por nosotros en la cruz del Calvario. Amén.
Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Verso 10. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, aunque su propia esposa lo estaba agrediendo, su propia esposa lo estaba condenando, lo estaba señalando. Le dice: ya deja tu integridad y maldice a Dios y muérete. Mire qué buena esposa, ¿verdad? La Biblia no nos señala si en el momento de la restauración de Job Dios le dio más hijos y más hijas con la misma mujer o con otra mujer. No lo especifica la Biblia. Pero yo creo que Dios hizo algo con esta mujer, porque mire lo que le pedía a su esposo: deja tu integridad y maldice a Dios y muérete. ¿Quién estaba hablando a través de Satanás? Job, que era un hombre sabio, un hombre íntegro y leal a Dios y que amaba a Dios con todo su corazón, supo en su corazón y en su espíritu que no era su esposa, sino Satanás quien estaba hablando a través de su esposa. Cuando tu esposa hable así, reprende al demonio. No es tu esposa, es el diablo que está hablando a través de él. Cuando tu esposo hable así, reprende al demonio. No es tu esposo, es el diablo que está hablando a través de tu esposo. Porque él quiere destruir la familia, quiere destruir el matrimonio. Acuérdate que la Escritura dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que habitan ¿en dónde? En las regiones celestes, es decir, contra los demonios, contra espíritus inmundos. Contra ellos es nuestra lucha. Por eso Job dice que no dijo nada incorrecto, porque sabía quién estaba hablando a través de su esposa, sabía quién estaba utilizando a su esposa para que él perdiera su integridad y maldijera a Dios. Imagínate nada más. Así de que nosotros debemos de tomar a Job como un ejemplo para nuestra vida de lealtad, de fidelidad, de rectitud hacia Dios. Job supo mantener su integridad a pesar de la prueba y el dolor, y a pesar de que su propia esposa lo incitaba a que dejara su integridad y maldijera a Dios, sino por el contrario mencionó que mientras tuviera vida él mantendría su integridad. Fíjate bien, su esposa lo desanimaba. Tal vez a ti te desanime tu esposa y yo no te ganas de ir a la iglesia, no vayas. ¿A qué vas? Tú mantén tu integridad y tu fidelidad a Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. La salvación es personal. Si tu esposa no quiere venir, tú ven. Tú sigues siendo fiel a Dios y ora por tu esposa, para que un día ella vuelva otra vez al camino del Señor. Job mantuvo su integridad a pesar de que su esposa decía: no, ya, deja tu integridad y maldices a Dios y muérete. Mira nomás cómo te tiene, no que es poderoso, no que es milagroso, no que sana, no que salva, no que... Pero una mujer necia no sabe ni entiende las cosas de Dios. Vamos a Job 27, verso 1. Lo leemos también en la Nueva Traducción Viviente, por favor. 27 del 1 al 5. Job siguió hablando. Juró por el Dios viviente. Juro por el Dios viviente, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura. Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, ¿qué más? Mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. ¿Sigue? Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Tú y yo debemos defender nuestra integridad hasta la muerte. Mientras tú vivas, mientras yo viva, debemos de mantenernos fieles a Dios. Debemos de mantener nuestra integridad para con Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios tiene el poder para restaurar tu vida, y Dios tiene el poder para restaurar tu familia, y Dios tiene para volverte doble lo que pierdas en la prueba.
pero tú mantente fiel, mantente íntegro a Dios. Tal vez tus amigos te digan, no, ¿a qué vas? No seas tan religioso, tanto, no sales de ahí. No hagas caso. Tú vienes a buscar la presencia de Dios. Tú vienes a agradecer a Dios su fidelidad, su bondad, su amor, su misericordia, sus bendiciones. No dejes que un amigo, una amiga te aparte de Dios, así como lo intentaron los amigos de Job. No dejes que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus padres o tus hermanos te alejen del camino del Señor. No lo permitas. Recuerda, Job dice, aunque mientras haya aliento en mi nariz y en mi boca, nunca perderé mi integridad. Siempre la defenderé. Siempre la defenderé. Tú y yo debemos de recordar estas palabras. Defender nuestra integridad para con Dios mientras vivamos. Después de comprobar la integridad de Job, a pesar de la prueba tan difícil que Dios puso a Job y de ser criticado y juzgado por sus propios amigos, Dios restauró su vida y le dejó vivir 140 años. Fíjate la bondad de Dios. Y ver a los hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Qué bendición tan tremenda. Y no solamente eso, sino que le regresó los hijos y las hijas y le regresó sus bienes al doble. Vamos a verlo en Job 42, verso 10 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor ¿qué? Le restauró. Cuando Job oró por sus amigos, Dios le restauró su bienestar. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de hombres o mujeres que odian a una persona, pero cuando perdonan a aquella persona que odian o que les hizo mal, su vida es restaurada y son liberados de enfermedades? Dios ya desde aquí lo estaba mostrando. Dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Ya dijimos lo que es bienestar, es vivir bien, holgadamente, cómodamente, sin que te falte nada, sin angustia. Imagínate. ¿Qué le podía faltar con 14,000 ovejas, con 14,000 vacas, con 14,000 camellos, con muchísima gente? ¿Qué le podía faltar a Job? Dice ahí, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Esa es la bondad de Dios. Vamos hasta el 16, ¿verdad? Vamos a verlo hasta el 16. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Vemos cómo cambiaron las cosas. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. En la segunda mitad de su vida lo bendijo más que al principio. Y he tomado esta palabra para mí, que en esta segunda temporada de mi vida, esta segunda oportunidad, Dios me va a bendecir más que en la primera. Y dice ahí, ¿por qué? Porque yo he prometido predicar su palabra, predicar sus victorias y predicar la palabra del Señor donde quiera que vaya. Y dice la palabra en el Salmo 18, viviré, no moriré, porque contaré las victorias de Jehová. Y yo me he comprometido a proclamar las victorias. Por eso es que quisimos en la celebración proclamar la victoria de Dios sobre nuestras vidas, y lo seguiremos haciendo. Cada cosa que Él haga, lo proclamaremos y lo declararemos, y declararemos la palabra del Señor con poder, con autoridad, con revelación, con unción, con valor, pero con mucho amor. Y dice ahí, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Le regresó lo que tenía. Pero hay una diferencia en las hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Jaren Jepú. En toda la tierra no había mujeres como... No sé si las otras eran fellitas, pero
aquí resalta mucho que eran mujeres, no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó herencia en su testamento junto con sus hermanos. Todo hizo Job, todo eso alcanzó a hacer Job después de sus pruebas. Y dice ahí, después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Verso 17, luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Esa es la bendición de Dios. Dios restauró la vida de Job porque él pasó la prueba, él resistió la prueba y mantuvo su integridad. Como él lo declaró, mientras yo viva, mientras haya aliento de vida en mi vida, yo defenderé mi integridad. Qué hermoso ejemplo nos deja Job en esta historia. Mantengámonos fieles a Dios a pesar de las pruebas y tribulaciones, hermanos. Tal vez te toque vivir una prueba difícil, tal vez una prueba fácil, solo Dios sabe lo que te va, pero ten la seguridad que en el transcurso de tu vida vas a ser probado, vas a ser probada. Tu fe va a ser probada para ver si de veras sirves a Dios con integridad, por amor, por interés, o por vanidad, o por otra vanagloria, por otra cosa. Pero yo te aconsejo que sirvas a Dios por amor, con todo tu corazón, como Él manda, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Dios premió la fidelidad, la integridad de Job, y Dios lo prosperó de una gran manera. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser probados, está escrito en la palabra. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, del 8 al 9. Esto lo vamos a ver en el lenguaje actual, por favor. 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 al 9, proyéctalo porque es en el lenguaje actual. Estén siempre atentos y listos, está hablando el apóstol Pedro en esta versión. Para lo que venga. ¿Para qué debemos estar atentos y listos? Para lo que venga. Porque tú no sabes lo que va a venir a tu vida el día de mañana. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. No sabemos, por eso el Señor Jesucristo dijo, estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora. Estad preparados, siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo el diablo, ahí está hablando muy claro, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Verso 9, resistan los ataques del diablo. Job resistió todos esos embistes y todos esos ataques del diablo. Dice, resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios. ¿Qué debemos de hacer? Confiar siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Es decir, otros cristianos en todo el mundo están siendo probados. Están siendo probados su fe y su corazón para ver lo que hay en él. Pero recuerda que Dios utiliza las pruebas para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él. Porque Dios usa todas estas pruebas para nuestro bien. Dice la palabra que todo lo que sucede para los que aman a Dios es para su bien. Todo. Si estás en prueba, no maldigas a Dios, agradécele, sé fiel y mantente firme. Pase lo que pase, mantengámonos fieles a Dios. Amén. Levanta tu mano derecha y di conmigo esta declaración. Pase lo que pase, me mantendré fiel a Dios y retendré y defenderé mi integridad mientras haya vida en mí, para la gloria de Dios. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar a Dios. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Mantén tu integridad, mantén tu fidelidad
a Dios, no importa la prueba que estés atravesando. Recuerda que Él es fiel y justo y Él nos va a restaurar. Así es de que levanta tus manos y adoremos al Señor. Está Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos, no te distraigas. Concéntrate en el Señor. Es tan fuerte soy.